Gloria a Dios. Aleluya. Qué bueno, mis hermanos, mis amigos, parte de la familia del Señor. Es un gozo volver a saludarles. Reciban un apretón de manos, un abrazo fuerte en el amor del Señor. Siempre es una alegría el poder compartir con ustedes la palabra del Señor, la cual, si la escuchamos, si la meditamos, si la llevamos a la práctica, de cierto que será una gran bendición para su vida, como también para mi vida. Quiero decirles que estoy muy contento de poder compartirles la palabra del Señor, y siempre sus comentarios son bien recibidos, bien vistos. Coméntenos dónde nos escucha o qué le parece. Es más, si tiene alguna petición y usted desea que lo apoyemos en oración, puede comunicarnos y con todo gusto estaremos apoyándole, llevando su petición delante del trono del Señor, y creo que el Señor hará grandes cosas con aquellos que pueden creerle. Muy bien, a esta hora quiero compartir un pensamiento que es muy importante. Quiero titular a la meditación: aferrándonos a su misericordia. Esto es sumamente importante para la vida de muchos cristianos. Quiero llevarlos al Salmo 36 en primera cita. Salmo 36 en el versículo 7 dice así la palabra del Señor: cuán preciosa, Dios, es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Tú les darás de beber del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Si usted le pone cuidado a esa lectura, verá cuán importante es el poder aferrarse a la misericordia del Señor. En el Salmo 86 y el versículo 5 dice también la Escritura: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Creo que vamos a aprender esta hora cómo aferrarnos a la misericordia del Señor. Todos debemos de saber que nuestro Dios es bueno, que nuestro Dios es grande en misericordia. Y no solamente porque Él tenga misericordia, sino que la naturaleza, el carácter, parte de los atributos de Dios es que Él es misericordioso. Eso nos va a dar mucha esperanza en nuestra vida para buscar tener una relación muy estrecha con el Señor, para que nuestro caminar nunca se detenga y podamos ir conociendo más la naturaleza de nuestro Dios, el cual nos ama, el cual quiere que lo conozcamos. Él desea que caminemos de la mano con Él y que alcancemos todo lo mejor que Dios tiene para nuestra vida. De acuerdo a estos pasajes que hemos leído, que nuestro Dios es misericordioso, que Él es perdonador, que Él escucha a aquellos que le claman aferrándose a Él, quiero ir en primer lugar a un ejemplo de las Escrituras en Éxodo capítulo 32, y quiero recordarles que acá el Señor había traído a Israel por todo el desierto. Llegan al monte Sinaí, y estando en ese lugar, en el monte Sinaí, es donde Jehová nuestro Dios entrega el decálogo, o entrega los 10 mandamientos, o lo que se conoce como la ley de Moisés, que es entregada al pueblo de Dios. El pueblo estuvo ahí al pie del monte, expectante y viendo toda la gloria, la maravilla, el poder, la grandeza y lo tremendo, lo terrible que es nuestro Dios. De tal manera que el pueblo tuvo temor al ver cómo el monte humeaba, cómo el monte era conmovido, y al escuchar el sonido
del chofar o de las trompetas en el monte. Y Jehová dijo a Moisés que subiera, y Moisés dice en Hebreos que él iba con temor y temblando, pero subió al monte, y Moisés permaneció ahí 40 días y 40 noches, y Dios le entregó las tablas de la ley. Resulta que durante esos 40 días que Moisés estuvo en el monte, lo que vemos aquí en Éxodo capítulo 32, el pueblo comenzó a desesperarse y algunos a molestarse de por qué Moisés tardaba tanto y no descendía del monte. Conforme pasaron unos días y tal vez pasó un mes, 30 días, y al pueblo se le ocurrió que ellos deberían de hacerse dioses, y si es posible que ellos también pudieran regresar a Egipto, porque decían, este Moisés que nos sacó de Egipto y nos ha traído por el desierto, no sabemos qué le haya pasado, pues ya no bajó del monte. Y hablaron con Aarón, que era el sumo sacerdote, y a él se le ocurrió pedirle al pueblo, quítense las cadenas, los aritos, los anillos, todo lo que tenía valor de oro, y se lo dieron a él, y él les hizo un becerro de oro. Y el pueblo comenzó a hacer una fiesta, comenzó a comer, a beber y a celebrar, pero todo eso, de hecho, que no era una adoración para Dios, era algo pagano, era algo abominable, pues estaban dándoselo a un ídolo que ellos habían hecho con sus propias manos. No leo todo el capítulo 32, pero voy explicándoles algo del contenido acá. Moisés baja del monte porque Dios le dice a Moisés, ve, desciende, porque ese tu pueblo que tú has traído de Egipto se ha rebelado. El pueblo se ha vuelto idólatra, se ha vuelto pagano. Y Moisés desciende del monte y está molesto cuando ve todo lo que el pueblo de Israel había hecho y había ofendido al Señor. En esa ocasión, Moisés tiene que pedirle al Señor que perdone al pueblo. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, Moisés, quítate, hazte a un lado y yo voy a destruir a este pueblo porque es de dura cerviz. Y hubiera sido otro pastor Moisés, él se hubiera hecho a un lado y le hubiera dicho, Señor, ya bastante he luchado con este pueblo y este pueblo no entiende. Pero Moisés no hizo eso, sino que Moisés comenzó a interceder delante de Dios y a recordarle las promesas, el pacto que él había hecho. Y Moisés llegó al punto de decirle, Señor, si tú no perdonas a este pueblo, pues tienes que borrar mi nombre del libro de la vida. Y Dios le dice, Moisés, no lo haré, yo lo haré con aquel que pecare contra mí. Pero Moisés intercedió y logró que Dios perdonara al pueblo en esa ocasión. Moisés se aferró a la gracia, a la misericordia de Dios para obtener el perdón del pueblo. Allí vemos entonces el primer ejemplo de cuando alguien se aferra a la misericordia de Dios, va a tocar lo más tierno, lo más sensible del corazón de Dios, y de cierto que podrá obtener perdón y podrá hallar la gracia, recibir ese favor de parte de Dios para su vida. Después de esa experiencia, el pueblo siguió en su caminar. Hay varias jornadas que el pueblo tiene en todo el desierto hasta que ellos llegaron a Cades Barnea, que estaban a punto de cruzar Río Jordán para luego entrar a la tierra de Canaán. Y Dios le dice a Moisés, hoy voy a citar y a extraer algo de el libro de Números, capítulo 14. Dios le dice a Moisés, envía hombres, un representante de cada tribu, para que vayan, para que entren a la tierra de Canaán y puedan reconocer la tierra. Así es que Moisés levanta un príncipe por cada tribu y manda a estos 12 hombres a que vayan a reconocer la tierra. Después de algunos días, ellos regresan de ese lugar trayendo una evidencia
trayendo el fruto de la tierra y trayendo un testimonio que la tierra en verdad era buena, era fructífera, que era tal como Dios se los había dicho, y que también habían visto gigantes ahí. Dentro de esos 12 hombres que Moisés envió a reconocer la tierra, 10 de ellos quitaron su mirada del Señor, quitaron su mirada de la promesa que Dios les había dado, y tampoco no pusieron su mirada en la bendición de la tierra. Ellos únicamente vieron a los gigantes, y cuando estaban delante de todo el pueblo para dar el reporte, 10 de ellos comenzaron a temorizar el corazón del pueblo y a decirles que ellos no podían conquistar la tierra y que todos ellos y sus niños pequeños serían como frijoles en las muelas de esos grandes gigantes, excepto 2 hombres que fueron Josué y Caleb, los cuales dijeron: no es como estos hombres lo han visto o como ellos están dando ese reporte. Ciertamente, si le agradáremos a Jehová y le creyéremos a él, entraremos y conquistaremos la tierra. El pueblo habló de apedrear a Josué y a Caleb. Aprobaron el mensaje negativo de los otros 10 príncipes. En esa ocasión, nuestro Dios se volvió a enojar contra el pueblo, a ver su actitud, al ver la condición, al ver la reacción del pueblo. Y el Señor dijo: ¿hasta cuándo este pueblo me va a creer? Por 10 veces lo he probado y las 10 veces han sido reprobados. En esta ocasión, el Señor quería otra vez acabar, destruir a todo Israel. Y acá en Números capítulo 14 vemos que el Moisés una vez más viene delante de Jehová nuestro Dios y comienza a interceder y aferrado de la misericordia de Dios. Le recuerda que Dios le había dado una revelación cuando Moisés le dijo: Señor, muéstrame tu gloria. El Señor pasó delante de Moisés y él proclamó su nombre: Jehová, que es lento para la ira y es grande en misericordia. El Dios misericordioso que se le había revelado, a eso se aferró Moisés, y una vez más obtuvo el perdón de Dios para el pueblo. Si bien es cierto que el pueblo pasó 40 años en el desierto dando vueltas y todos los viejos que no creyeron murieron, quedaron postrados en el desierto, la nueva generación que había surgido en el desierto fueron los que entraron a la tierra de Canaán y poseyeron la herencia que Dios les había prometido. Pero todo está enfatizado acá, cómo Moisés se aferra de la misericordia de Dios. Para una nación que ha pecado, lo único que puede hacer para obtener gracia, favor de Dios, es aferrarse a la misericordia de Dios para recibir el perdón. Una familia que haya fallado, que haya fracasado, que haya ofendido al Señor, la única esperanza es aferrarse a la misericordia de Dios y suplicar el perdón y otra oportunidad. Y de cierto que Dios lo hará. Un individuo, una persona, por muy feo el pecado que haya cometido, si este hombre o esta mujer se humilla delante de Dios, se aferra a su misericordia y suplica el perdón, de cierto que Dios lo hará. Como dice el Salmo 51, al corazón contrito y humillado, el Señor jamás lo va a rechazar, jamás lo va a despreciar. Así es que, considerando estos primeros 2 ejemplos, les pido que por favor lean Éxodo capítulo 32 al 34 y que también puedan ustedes en casa leer Números capítulo 14 y encontrarán que es verdad lo que les he estado compartiendo. Ahora, ¿cuál es tu condición? ¿Eres digno de muerte? ¿Has provocado la ira de Dios? ¿Has ofendido al Señor? Si eso es así,
por favor, no pongas excusa, no culpes a otro. Acepta tu error y ve, humíllate y aférrate a la misericordia del Señor. Y vean lo que leíamos en el Salmo 36, versículo 7, como en el Salmo 86, versículo 5. Jehová es bueno, Él es perdonador, Él es un Dios restaurador. Es un Dios que aquel que se aferra a su misericordia encontrará la gracia del Señor. Todos nosotros somos desafiados a través de la palabra del Señor a que comprobemos el poder de la misericordia de nuestro Dios, porque es algo tremendo, algo maravilloso el conocer. Muchas veces solo hemos oído o hemos repetido, Dios es misericordioso, pero tenemos que comprobarlo, tenemos que saber cuán deleitosa es la misericordia del Señor. Fíjense que hubo una ocasión, cierto día, el gran emperador Napoleón condenó a muerte a uno de sus soldados que había cometido la misma falta 2 veces y lo iban a matar. Este soldado que había cometido esa falta lo comunicó a su madre y el hombre estaba ya en el padrón para ser fusilado y su madre se presentó delante del emperador Napoleón y llegó para pedirle misericordia por su hijo. El general le dijo: señora, su hijo ha cometido la falta 2 veces y la justicia exige que debe de ser castigado. La madre respondió: yo sé, mi hijo es culpable y por eso no pido justicia, porque sé que él es culpable. Por eso pido misericordia. De lo contrario, no sería misericordia. El general se le quedó viendo a esta mujer y le dijo: seré clemente con tu hijo, y mandó a liberar al soldado. Esta mujer lo que hizo fue implorar misericordia. Y entendamos a través de este ejemplo que la misericordia es para aquellos que no merecen, que no la merecen. Porque si pedimos justicia, si cada ser humano en la tierra, a veces inconforme con lo que Dios está haciendo, comenzara a decir: Señor, hazme justicia, tú eres injusto con lo que estás haciendo en mi vida, de cierto que todo lo que mereceríamos es que se nos quitara la vida, que fuéramos condenados, destituidos completamente de todos los beneficios de Dios. Pero la misericordia viene para aquella persona que no la merece. Bien dice el Salmo 103, y vamos a leer este salmo. Acá hay una porción bien interesante, la cual debe de ayudarnos para entender esta verdad de la palabra del Señor. Dice el Salmo 103, el versículo 9: no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras maldades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. ¡Qué Dios tan misericordioso! Así como está tan inmensa la distancia de la tierra hasta poder tocar los cielos, así es de infinita la misericordia de nuestro Dios. Y dice
que Él siempre hará misericordia con aquellos que se aferran a Él. Ahora, esta palabra misericordia, ¿qué significa? Quiero dar 3 significados. En primer lugar, la palabra misericordia, al decir Dios es misericordioso, quiere decir que nuestro Dios es lleno de compasión, como una madre quien tiene compasión de su hijo. Así es la misericordia de Dios, como el amor, como la ternura, la compasión de una madre para aquel hijo que ha llevado en su vientre, esa madre que hace compasión. Así es nuestro Dios, hermanos. Él tiene grande compasión, ternura para sus hijos. En segundo lugar, al hablar de misericordia, estamos hablando de extender gracia, que es un favor no merecido, porque la misericordia quiere decir que Él nos da lo que nosotros no merecemos. Eso es misericordia. Y aquí está el ejemplo de un padre que se inclina hacia su hijo cuando éste lo necesita, aunque su hijo haya fallado, le haya fracasado. Aún así, su padre siempre le va a dar una nueva oportunidad. Miren qué Dios más misericordioso tenemos. Nadie puede decir, Dios no me ha dado una segunda o tercera oportunidad, porque Él es como un padre que se va a inclinar a su hijo, aun cuando su hijo le haya fallado. Uno como padre. ¿Cuántos padres me están escuchando? Que uno muchas veces ante el fracaso, ante la rebeldía de uno de sus hijos, y su hijo, aunque diga no necesito nada de ti, pero llega el momento en que uno ve a su hijo metido en un problema, su hijo necesita ayuda. Uno como padre no puede resistirse, no puede uno negarse, no puede uno mostrarse indiferente. Uno como padre inmediatamente comienza a darle una oportunidad a su hijo, a ayudarlo, a levantarlo y a mostrarle que uno lo ama y que uno como padre siempre estará ahí para él. Hay otro significado para hablar de la misericordia de Dios, y estamos hablando de su bondad o estamos hablando de su piedad. Dios es bueno, quiere decir la dulzura de nuestro Dios, la ternura de nuestro Dios. Y el Salmo 119, el versículo 18 nos habla de esto, que nuestro Dios realmente es tierno y Él es muy bondadoso. La piedad es benevolencia, es benignidad, es bondad, es compasión, es misericordia, ¿sí? La piedad se relaciona con el dolor en las penurias de las personas. Miren, amados hermanos, hermanas, no crea que usted tiene un Dios que es indiferente ante el dolor suyo o ante la necesidad o al fracaso suyo. Es probable que el enemigo lo ha combatido por un lado y por otro, y todo lo que el enemigo quisiera es poder destruirlo y acabar con su vida. Y muchas veces usted pensará de que Dios lo ha dejado, de que Dios lo ha abandonado, de que Dios no lo ama, de que Dios no tiene un trato con su vida. Déjeme decirle que usted tiene un Dios y un Padre que es bueno, que es tierno, que es compasivo, es piadoso, y Él está dispuesto a identificarse con su dolor, con su necesidad. Si tan solamente usted pudiera aferrarse a esa misericordia del trono de la gracia de nuestro Dios, las cosas pueden ser diferentes para su vida. Nuestro Dios realmente es un Dios que está dispuesto, que se deleita a hacer misericordia. En la Biblia hay muchos salmos que hablan de la misericordia de Dios, y el Salmo 107 es un salmo precioso. Es un salmo que habla de toda esta bondad, de toda esta ternura, de toda esta compasión
que Dios tiene. Y le dejo también para que en su casa usted pueda darle lectura a todo el Salmo 107 y pueda meditar, pueda ir registrando los diferentes casos que ahí se dan. Por ejemplo, describe cómo Dios socorre a sus fieles que están en peligro. Así lo muestra el Salmo 107. Sea que anden perdidos por el desierto. Es una de las razones en las cuales interviene la misericordia de Dios, cuando andan perdidos por el desierto. Segundo, cuando están encerrados en una cárcel. Eso lo vemos del verso 10 al verso 16. Tercero, enfermos o afligidos, del verso 17 al 22. O están a punto de naufragar en medio de una gran tormenta, verso 23 al 32. ¿Cuál es la clave que encontramos en el Salmo 107? Si usted puede ir subrayando, encontrará varias veces esta palabra: pero clamaron a Jehová en su angustia, y Dios hizo misericordia con ellos y los rescató de su necesidad. Dios fue bueno, fue misericordioso con ellos. Y al final dice que Él los guió al puerto que deseaban, es decir, a la meta, al propósito que ellos tenían. Y así como encontramos varias veces esta palabra, y ellos clamaron en su angustia, y Dios tuvo misericordia de ellos, también encontramos varias veces en este salmo que debemos de alabar al Señor porque para siempre es su misericordia. Si hay una razón por la cual usted y yo tenemos que alabarlo a Él, es porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Quiero recomendarle que cada día usted levante sus manos, alce su voz y alabe la bendita gracia y misericordia del Dios Todopoderoso. Debe de deleitarse en bendecirlo y reconozcamos que nosotros no merecemos nada. Tenemos vida, tenemos salud, tenemos trabajo, o aun cuando no lo tengamos y estamos en necesidad, reconozcamos que aún Dios ha sido bueno todavía con nosotros. Siempre hay otras personas en peor condición que en la que usted pueda encontrarse. Por lo tanto, en vez de tener aquella forma de estar disgusto, de estar molesto, usted cambie todo eso y diga: tengo un Dios que me ama, tengo un Dios que es bueno, tengo un Dios que Él siempre me da lo que yo no merezco, su favor, su gracia y su misericordia. Él me levantará, Él me sacará a anchura, Él obrará a favor mío, porque tenemos a un Dios que es bueno. Miren el Salmo 136, un salmo antifonal, donde encontramos que si usted lee ese salmo con cuidado, encuentra una expresión, y la segunda parte del versículo dice: porque para siempre es su misericordia. Todo lo que Dios hace a favor de nuestra vida no es porque lo merezcamos. Él lo hace porque Él es bueno y porque su misericordia es infinita. Su misericordia es para siempre. Cual sea la necesidad, cual sea el mal en que usted se encuentre, está a punto de provocar o ha provocado la ira de Dios, la única alternativa para usted es que pueda aferrarse a la misericordia del Dios Todopoderoso. Padre, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te damos gloria y te damos honra, porque contamos con tener un Dios que nos ama, un Dios que es fiel, un Dios que es misericordioso. Señor, te damos a ti toda la gloria,
aún en la peor necesidad, en la peor condición o problema que nos encontremos. Queremos declarar día a día que nuestro Dios es bueno y que para siempre es tu misericordia. A ti sea toda la gloria, toda la honra, todo el honor y el poder. En nuestro corazón hay regocijo, en nuestra boca hay un canto de gratitud, de alabanza y adoración por lo que tú eres y por lo que tú haces y por lo que tú harás. Señor, te ruego que extiendas misericordia a favor del que me está escuchando esta palabra. Señor, escudriña su corazón, escudriña su necesidad. Y te ruego, Señor, que aunque parezca a los ojos de los hombres que está acabado, que está terminado, tú tienes la última palabra. Y tú, Señor, puedes abrir esa cárcel. Señor, tú puedes sanar esa enfermedad. Señor, tú tienes una respuesta para ese problema. Todo lo que necesita mi hermana y mi hermano es ver la misericordia de Dios derramándose sobre su vida. Bendito sea tu nombre, desde donde nace el sol hasta donde se pone, de siglo en siglo y de generación en generación. Alabaremos tu misericordia porque eres bueno. Muchas gracias, Señor. Mi hermano, que el Señor me lo bendiga, que Él pueda revelarle a usted esta bondad, esta gracia y su vida pueda ser cambiada.